Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder saludarle nuevamente. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur. Le mando un fuerte abrazo y déjeme darle la bienvenida una vez más a nuestro canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. El propósito de este canal es que semana a semana usted pueda recibir un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que logre lo que todos los seres humanos necesitamos, un encuentro personal con el Todopoderoso. Un encuentro en el que podamos escuchar, porque Él tiene mensaje para usted hoy, para este tiempo que vivimos. Por eso quiero invitarle para que colabore conmigo en lograr que este mensaje pueda llegar a muchas vidas, para que muchos tengan un encuentro con Dios. Suscríbase a nuestro canal. Eso nos ayudará mucho. Que el número de suscriptores aumente podrá atraer a más personas. Suscríbase ahí. Si usted es bendecido por este mensaje o por los mensajes que escuche en nuestro canal, ponga me gusta también, señale la manita con el pulgar arriba. Puede también marcar la campanita que aparece para que a usted se lo notifique cada vez que un mensaje sea subido en nuestro canal. Pero lo más importante, comparta estos mensajes. Compártalos con personas que usted conoce, con su familia, con sus amigos. Incluso con personas que usted tal vez no conozca muy íntimamente, pero que sabe que necesitan del Señor, que necesitan un encuentro con el Señor. Finalmente, ese es el propósito de este canal, que todo ser humano tenga un encuentro con Dios en el que Dios le hable. Colabore con nosotros y logremos que la palabra de Dios llegue hasta lo último de nuestro país, y si es posible, más allá. Sé que hay personas que nos están escuchando en otros países, así que les mandamos también hasta allá donde estén un abrazo muy fuerte y nuestro deseo de que Dios le hable hoy y que usted tenga un encuentro con Él. Hoy quiero invitarle a reflexionar en un hermoso pasaje de la palabra que vino a mi mente esta semana. Se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Voy a leer del versículo 1 al versículo 11. Escuche este hermoso relato. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire, este hermoso mensaje creo que tiene para nosotros algo especial en este tiempo de pandemia. Creo que todos nosotros nos hemos sentido de alguna manera como el apóstol Pedro, Simón, en este pasaje. Pero también creo que hay algo que usted y yo necesitamos saber. No todo está terminado. De pronto pensamos que las situaciones ya no tienen esperanza, ya no tienen futuro. Pensamos que este es el final de nuestra historia. Pero cuando el Señor Jesucristo sube a nuestra barca, entra a nuestras vidas, podemos saber que no todo está terminado, que todavía hay mucho por hacer. Por eso quiero ayudarle con el mensaje de la palabra de Dios a tener esperanza, porque es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en este tiempo. Esperanza. No todo está terminado. Vamos a hacer una oración porque creo que es Dios el que debe llegar a nuestras vidas, porque lo que buscamos, recuerde usted, es que usted tenga un encuentro con Dios y que Dios le hable hoy. Oremos. Padre bendito, esta hermosa tarde quiero rogarte en el nombre precioso de Jesucristo que tu palabra llegue a nuestras vidas. Que así como llegaste a la barca de Simón, llegues a nuestras vidas y hagas milagros extraordinarios, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos.
y hoy te estamos necesitando. Permite que este mensaje nos permita identificarnos para que la verdad de tu palabra llene nuestras vidas y nos encamine a lo que viene por delante. Yo te ruego esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, creo que hay 3 cosas que vale la pena reflexionar para que podamos identificarnos con el pasaje y para que apliquemos hoy a nuestra necesidad vigente lo que Dios le dijo a Simón Pedro. Así que vamos a pensar en lo primero. Creo que lo primero que necesitamos ver y que podemos identificar aquí es que hay cansancio y decepción en nuestras vidas, tal como lo estaba viviendo Simón Pedro. Cansancio y decepción. Dice en los primeros versículos que aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de sus barcas, estaban lavando sus redes. Y entonces Jesús entró en una de aquellas barcas que le pertenecía a Simón, que luego llamó Pedro, y le rogó que la apartara de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Me gustaría que usted se pudiera poner a pensar o se pusiera en el lugar de Simón, llamado Pedro. Él había pescado toda la noche. Estaban realizando su trabajo y él era un gran pescador, a eso se dedicaba. Sin embargo, ese día, por alguna razón en particular, no pescaron nada. Duraron todo el día y toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Imagínenselo regresando a la orilla, lavando sus redes porque era lo que tenían que hacer, doblándolas, guardándolas, poniendo la barca a la orilla, afianzándola para que no se fuera y terminando su trabajo. Pero de pronto aparece Jesús con una gran multitud escuchándolo. Y entonces llega Jesús y se sube a la barca de Pedro y le dice a Pedro: hazlo un poquito mar adentro para que podamos enseñar desde aquí a la multitud. Mire, ¿cómo estaba Pedro en ese momento? Tal vez como usted y yo estamos ahorita en medio de lo que hemos vivido. Más de 1 año ya. Seguramente hay cansancio, seguramente hay decepción. Nos ha cansado tanto este tiempo de pandemia por el encierro, las situaciones que hemos vivido en el hogar, por la falta de trabajo, por la disminución de nuestros ingresos o porque finalmente perdimos el empleo. Tuvimos tal vez que cerrar nuestro negocio y también tuvimos pérdidas. Ha habido un cansancio material, un cansancio físico, aun cuando tal vez hemos trabajado menos. Pero los afanes nos agobian, nos angustian, la preocupación por la economía, la preocupación por nuestro futuro, lo que hay de tenso dentro de nuestros hogares. Todo eso cansa. Y yo no sé si la enfermedad llegó a su vida o llegó a su familia, porque es agotadora esa enfermedad, porque nos tumba en cama y porque nos desgasta económicamente. Hay que comprar medicamentos, hay que ver a los médicos. Todo eso es desgastante y más si todavía hay aparte alguna pérdida. Si ha muerto alguien cercano a usted. Cómo cansa el sufrimiento, cómo agota y decepcionan las pérdidas. Y este tiempo ha sido un tiempo de pérdidas. Más que lo que vivió Simón Pedro en esta noche, para nosotros ha sido 1 año. 1 año agotador. 1 año lleno de cansancio y de decepción porque hemos estado esperando desde hace meses que todo esto termine. Se nos hablaba de una nueva normalidad que comenzaría en junio del año pasado. Estamos ya por llegar al mes de abril y aún seguimos bajo estas mismas estrictas normas de higiene, de cuidado para evitar los contagios. Cansancio y decepción. Pedro se sentía decepcionado esa noche, estaba totalmente cansado. Pero mire, sucede algo extraordinario en ese momento que también está pasando ahora. Aparece Jesús. Y mire que mientras la noche puede ser larga, mientras nuestro cansancio puede ser agotador, mientras nuestra decepción puede ser muy grande, hay algo que vale la pena que notemos y es que Jesucristo sigue trabajando, sigue tocando vidas. El pasaje nos enseña que mientras todo esto estaba pasando en la vida de Pedro, Jesús estaba enseñándole a la gente. Él seguía derramando la palabra de Dios, dándoles a todos la palabra de vida que necesitaban, que satisfaciera sus necesidades. Y eso mismo está haciendo Jesús hoy. Usted y yo nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, tal vez nos hemos sentido solos, nos sentimos derrotados, pero ahí está Jesús. Jesús sigue rondando a nuestro alrededor, sigue tocando vidas, sigue transformando corazones, sigue llenando aquellos corazones vacíos, sigue dando libertad a los cautivos, sigue haciendo milagros.
tal vez está lejos de nuestras vidas, o eso es lo que usted y yo pensamos. Y hasta este momento, así había sido para la vida de Simón Pedro. Jesús había sido algo ajeno a él, pero ahora se estaba acercando justo en el momento de su cansancio, en el momento de su decepción. Y entonces, de una manera extraordinaria, quiere convertirlo en un colaborador. Se sube a su barca y desde ahí comienza a enseñar a la multitud. Mire, hay algo que vale la pena que notemos también en este momento. No solo usted y yo somos los que estamos cansados, los que estamos agotados y los que estamos decepcionados. Aquí podemos ver que la multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Hay una gran necesidad en nuestro mundo. Sí, la pandemia también ha aumentado esta necesidad. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita ver a Jesús y escuchar su palabra. Usted y yo lo necesitamos. Lo maravilloso es que en medio de esta situación, aun con nuestras carencias y nuestras pérdidas, Él quiere usar nuestras vidas, quiere usar nuestras barcas para llegar a muchas personas. Yo no sé si usted ya es un creyente, si es una creyente en Jesucristo. Si es así, Él está en su barca y desde ahí quiere enseñar a la multitud. Y tal vez usted diga, pero ¿cómo vas a enseñar desde mi barca si yo me siento cansada o cansado, si me siento agotado, derrotada? Esa es la situación que vivimos, pero eso no impide que seamos un instrumento en las manos de Dios. El Señor quiere hacerse presente en su barca y desde ahí, desde usted, desde su vida, llegar a muchas otras. Enseñar con la palabra de Dios. Y sí, hay mucha necesidad en nuestras vidas, pero no podemos olvidarnos de la necesidad del mundo que nos rodea. Hay gente a nuestro alrededor que necesita un encuentro con el Señor, ¿no le parece? Y qué bendición sería que aún nosotros padeciendo necesidad, teniendo cansancio y estando agobiados por las pérdidas, desde nuestras vidas el Señor pudiera llegar a otras vidas. Eso es lo que Jesús quiere hacer en medio de su cansancio y en medio de su necesidad. Nosotros estamos cansados, pero nuestro Dios sigue trabajando. Jesús sigue buscando salvar vidas, sigue buscando restaurar familias y quiere hacerlo a través de nosotros. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros? Saber entonces que aunque estemos cansados, aunque estemos decepcionados, no todo está terminado. Su vida todavía puede ser de bendición. Porque mire, la decepción que vivimos tal vez es que de pronto nos sentimos frustrados. ¿No le ha pasado a usted? Que de pronto se sienten un inútil. No encontramos trabajo, no tenemos ingresos, nuestra familia nos necesita, necesitamos dinero para los medicamentos y no estamos proveyendo, particularmente como varón se lo comparto. Y de pronto nos sentimos inútiles y decimos, ya no sirvo para nada, pero mire Dios, a pesar de que pueda tenernos en una noche de fracaso, en una noche sin pesca, en una noche sin fruto, si tal vez hasta este momento nos sentimos infructuosos, nuestro Dios todavía quiere y puede hacer algo a través de nuestras vidas. Él quiere subir a nuestra barca así como esté. Tal vez más pobres que nunca, tal vez más tristes que nunca, tal vez más cansados que nunca. Pero Cristo quiere subir a nuestras barcas y desde ahí llegar a la multitud. Porque no todo está terminado, ni para la gente que está necesitando de nuestro Dios, ni para usted y para mí, que también necesitamos de nuestro Dios. No todo está terminado. Creo que el cansancio puede hacernos renunciar a nuestro futuro. Creo que la decepción puede hacernos ignorar al Cristo que sigue tocando vidas a nuestro alrededor. Corremos el gran peligro de desechar a Jesús y decirle, no te subas a mi barca. Y si Él nos dice, permíteme enseñar desde ella, decirle, no, ahorita ya no puedo, ya no quiero, estoy harto, estoy cansado. Lo que quiero es paz, quiero libertad, quiero tranquilidad. Pero nuestro Dios quiere usar nuestras vidas. Sí, es verdad, en este tiempo hay cansancio y decepción, pero también hay un Dios todopoderoso que no ha dejado de obrar en este mundo, que no ha dejado de poner sus ojos en usted para bendecirle y para usar su barca para bendecir a las multitudes. Tiene que creerlo, porque esa es la parte que se va a complicar cuando nos damos cuenta de que nuestro Dios quiere que nos demos cuenta que usted y yo estamos en medio de su obra, porque estamos en este mundo. Estamos viviendo también la pandemia. No estamos ajenos a ella, pero aún así desde nosotros Él quiere bendecir. No todo está terminado. Ahí está Jesús, caminando a nuestro alrededor,
tratando de llegar a las más vidas posibles porque Él sabe que las multitudes lo necesitan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a responderle al Señor? ¿Vamos a permitirle subir a nuestra barca? ¿Vamos a dejar que enseñe desde nuestra vida, así como estamos, tan cansados, tan decepcionados, tan agotados? Bueno, Simón Pedro lo permitió. Y es que aquí necesitamos recordar algo que el Señor nos promete en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Mire lo que dice aquí nuestro Señor. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, tal vez no entendamos lo que el Señor estaba haciendo aquí con Simón Pedro. Pero en medio del cansancio que tenía, al invitarle a ser parte de su obra, Él estaba haciendo una invitación como esta. Ven a mí, estás trabajado, estás cansado, yo te haré descansar, pero voy a compartirte mi yugo, vas a atarte a mí, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que Dios quiere en primer lugar que usted sepa en este momento difícil, en este momento de cansancio y agotamiento físico, emocional y espiritual. Él le invita a venir a Él para recibir descanso, para recibir refrigerio. Ahí en la Biblia también en Éxodo 33:14 el Señor le hacía una invitación a Moisés y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios nos dará descanso. Eso es lo primero que necesitamos para que haya paz en nuestras vidas. Recuerde también lo que dice el Salmo 23 en sus primeros versículos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Si eso es lo que usted está necesitando como yo, dejemos que el Señor Jesús suba a nuestra barca. Estemos atentos y observemos que Él está trabajando a nuestro alrededor. Dejemos que entre en nuestras vidas y que en nuestras vidas, incluso antes de satisfacer nuestra necesidad, pueda bendecir a otras personas que están a nuestro alrededor. Usted puede ser bendición para otros que están igual que usted, peor que usted o incluso menos mal que usted. Usted puede ser bendición. ¿Por qué? Porque no todo está terminado. Mientras Jesús esté aquí, a nuestro alrededor, querrá subir a nuestra barca y hacer todavía milagros extraordinarios. Y eso me lleva a la segunda parte de este mensaje. También hay palabra del Señor. Sí hay cansancio, agotamiento y decepción, pero también hay palabra del Señor. Aquí en este pasaje, el Señor está hablando a la multitud. La multitud está deseando escuchar la palabra de Dios. Y ellos están acercándose y rodeando a Jesús para oírlo. Entonces Jesús, para poder llegar a más personas, se sube a la barca del apóstol Pedro. ¿Sí? Y dice aquí, nuevamente le leo a partir del versículo 3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínese de nuevo en la escena. Imagine que usted es Simón Pedro. ¿Qué hace usted? Es su barca. Se la acaba de prestar a Jesús, está con Él en la barca y la retiró un poquito de la orilla para que Jesús pudiera tener una mayor perspectiva y pudiera llegar a más personas. ¿Qué hace usted? Escucha la palabra. Pedro también estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Sin darse cuenta, él estaba llenando su vida con la voz del Señor. Él estaba teniendo un encuentro verdadero con Jesús y Él le estaba hablando ahí, ahora. Pero déjeme leer los siguientes versículos. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mire, Jesús estaba hablando a la multitud, pero hay un momento, justo cuando está hablando con la multitud, cuando está hablando con todos, de pronto se enfoca en nosotros y lo hizo con Simón Pedro. Entonces dice que volteó hacia donde estaba Simón y le dijo directamente a él, boga mar adentro. Entremos más dentro en el lago.
Ahora piensen más todavía en lo que estaba sucediendo. Pedro había estado pescando todo el día anterior y toda la noche. Estaba cansado, estaba agobiado. Ya habían lavado las redes, ya habían arreglado todo, ya habían guardado todos sus instrumentos para la pesca. Y Jesús le dice, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Quiero imaginarme a Pedro tal vez riéndose por dentro. Jesús no era un pescador. Él que iba a saber del mar, él que iba a saber de la pesca. Pedro era un experto. ¿Qué le iba a enseñar a él? Podría enseñarle de otras cosas, pero sobre su trabajo. Pero Jesús le habla y le dice, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Me imagino a Pedro, si no diciéndoselo, pensando, pero sí, ya lo intentamos toda la noche, no hay peces. Ya trabajamos, ya levantamos todo, ya recogimos, no vamos a volver a intentarlo si ya lo hicimos y no pescamos nada. Tal vez eso era lo que Pedro estaba pensando. Es que muchas veces cuando Jesús nos da palabra, no nos habla con lógica. Está apelando a nuestra fe. Él quiere que confiemos, porque sí, hay palabra de Dios para nosotros. Una palabra que nos desafía, una palabra que nos hace levantarnos y determinar si vamos a creer o no, si vamos a confiar o no. ¿Se imagina al apóstol Pedro pensando otra vez volver a sacar todo, volver a meternos? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que lo hagamos? Lo hemos intentado por horas completas, toda la noche y no logramos nada. Seguramente el apóstol Pedro en ese momento cansado, decepcionado, prefería rendirse. Tal vez ya no tenía esperanza, porque lo que le estaba pidiendo Jesús era algo difícil de creer. ¿No nos está pasando lo mismo a nosotros? Con tantas pérdidas, con tanto cansancio, con tanta decepción, tanto agotamiento. Podemos escuchar la palabra de Dios que nos habla de cosas hermosas que vienen para nuestro futuro, de promesas maravillosas que tiene para nosotros, que tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero nos cuesta trabajo creer. Seguramente a Pedro también le costó trabajo. Y Jesús no solamente le dice, boga mar adentro, echen sus redes para pescar. Claro que nuestra lógica empieza a trabajar y como Pedro habríamos dicho lo mismo. Dice, Señor o Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esa es nuestra realidad. Todo este año hemos soportado, hemos trabajado, hemos sufrido, hemos tenido pérdidas. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que invertir. No hay un trabajo en el cual perfeccionarnos. Tal vez hemos perdido tantas cosas que queremos decirle al Señor, Señor, ya no hay nada que hacer. Pero aquí es donde viene el mensaje. No todo está terminado. No todo está terminado. El apóstol Pedro escucha a Jesús decirle, echen sus redes para pescar. Me lo imagino cuando le estaba diciendo, Maestro, ya trabajamos toda la noche, no hemos pescado nada, ya lo intentamos. Y Jesús mirando a Pedro. Yo me lo imagino mirándolo a Pedro así sin decir nada más. Y a Pedro viéndolo. Y esa experiencia de estar en la presencia de Jesús, de tenerlo en su barca, de ver sus ojos llenos de bondad, de amor y de alguna manera llenos de poder, le hicieron tener tal vez aquel granito de mostaza que el mismo Jesús menciona que necesitamos para ver maravillas. Porque cuando está diciéndole que ya trabajaron toda la noche y que no han pescado nada, termina diciendo, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Mira, aquí tenemos que darnos cuenta que todo depende de la palabra del Señor. Porque no se trata de que Pedro dijera, bueno, tengo a Jesús aquí, Él es el Hijo de Dios, yo creo que con Él tendré una gran pesca. Señor, acompáñame porque voy a tener una gran pesca. No, Él escuchó lo que Dios le dijo, Él escuchó la palabra de Dios. Y basado en la palabra de Dios, obedece al Señor. Y es cuando viene el gran milagro del versículo 6. Y habiéndolo hecho, habiendo obedecido la palabra de Dios, habiendo confiado en la palabra de Dios, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No todo estaba terminado. Pedro pensaba que sí, su mente y su lógica le decían que sí, pero estaba ahí el Todopoderoso y estaba dándole palabra porque aún en este tiempo difícil que vivimos con tantas pérdidas, hay palabra de Dios para usted, palabra directa para usted, como la que recibió Pedro. En tu palabra echaré la red. ¿Qué le está diciendo Dios a usted?
Dios le habla. ¿Qué le está pidiendo hacer? No se rinda. No todo está terminado. Hay palabra de Dios. Tiene que atenderla, tiene que escucharla, tiene que confiar. Esa es la parte que nos toca a usted y a mí. Escuchar la palabra, confiar en el que la dice y hacer lo que nos pide. Cuando hagamos eso, vendrá el milagro. Vendrá la restauración. Tal vez usted cree que no va a pasar nada. Tal vez usted cree que va a perder el tiempo si se pone a escuchar la palabra de Dios. Seguramente Pedro pensaba lo mismo, no va a pasar nada, voy a perder tiempo, voy a volver a tener un esfuerzo de volver a ir y meterme al mar y luego tener que sacar todo otra vez sin nada. Pero no fue así. Pedro decidió confiar en la palabra del Señor. En tu nombre echaré la red. Así que ahora hagamos lo que tenemos que hacer en su nombre. Y no tomemos su nombre como justificación para hacer lo que queremos. Escuchemos lo que nos dice, porque cuando decimos en el nombre de Cristo es porque sabemos que viene de Él el mandato, que viene de Él lo que está pidiendo que hagamos. En tu nombre echaré la red. Es por el Señor que usted y yo tenemos que levantarnos. Es por Él que debemos confiar. Es por Él que veremos que se resuelven las cosas que hoy nos cansan y nos agobian. Es por Él que vendrá, no uno, sino muchos grandes milagros. Porque lo que pescó Pedro no fue un pez, ni fue una pesca normal. Fue una pesca milagrosa. ¿Qué le está diciendo el Señor ahora? ¿Qué quiere decirle que usted no está escuchando? Necesita prestar atención e ir a la palabra de Dios. Tal vez usted ya guardó sus esperanzas, ya guardó su llamamiento, tal vez ya guardó su Biblia, tal vez ya guardó todo como Pedro había guardado todas sus redes. Tal vez usted ya renunció a todo eso y lo dejó a un lado. Este es el momento de reconocer que no todo está terminado, que hay palabra de Dios. ¿Qué es lo que le toca a usted ahora? Creerla y obedecerla. ¿Qué es lo que hará? Porque aquí viene lo último que quiero compartirle. Mire, no solo hay cansancio y decepción, también hay palabra de Dios, pero hay más. Hay milagros por venir. Hay milagros por venir. Tenemos que creer eso. Dice, y déjeme leerle esa parte a partir del versículo 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, pero ahí no termina ya el milagro. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, no fue bendición solo para Pedro y su barca. Alcanzó para los que estaban también ahí cerca. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. No estaba Pedro solo. En su barca había más y en la siguiente barca que vino había otro grupo más. Y también dice que estaban ahí Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús volvió a hablar y le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo no sé si capta todos los milagros que sucedieron aquí. El milagro de la multiplicación de los peces. Habían pescado o intentado pescar toda la noche y no habían pescado nada. Pero ahora de una manera extraordinaria habían llenado 2 barcas completas al grado que estaban hundiéndose. ¿De dónde salieron esos peces? El milagro que hace el Señor, el milagro de la provisión, el milagro de la multiplicación. Pero no solamente eso, el milagro de la bendición que se derrama. Porque no solamente fue para Pedro, que fue el que estaba ahí atento, que fue el que prestó su barca, que fue el que tuvo que confiar en la palabra del Señor para ir de nuevo a pescar, sino la bendición alcanzó a los compañeros que pescaban con él, a los de la otra barca. Nuestra obediencia a Dios, nuestra confianza en Él, no solamente va a bendecirnos a nosotros en este tiempo tan complicado. La bendición que Dios derrame en nuestras vidas se derramará hacia los que nos rodean, los que viven con nosotros, los que estudian con nosotros, los que trabajan con nosotros, los que son parte de nuestra misma iglesia, los que viven en la misma colonia que nosotros. ¿Se da cuenta? Ese es un milagro maravilloso, porque siendo el canal de la bendición de Dios, serán bendecidas más personas, más familias a nuestro alrededor.
Pero hay otro milagro, la transformación de Pedro. No sé qué pasó en ese momento, el caso es que Pedro se vio a sí mismo pecador. La grandeza y el poder de Jesús manifestado en ese milagro le hizo reconocer que Jesús era el Señor, que era el Mesías, que era Dios mismo hecho hombre. Y entonces se vio a sí mismo lleno de pecado, lleno de maldad, indigno. El milagro que hace Dios en nuestras vidas es que nos hace ver quiénes somos. Pero el milagro no permanece o no se queda solamente en eso. El milagro nos hace verlo a Él tal y como es. Y eso lleva al arrepentimiento. Pedro se arrepintió de sus pecados, por eso le dijo, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Pero Jesús en ese momento perdonó sus pecados, lavó la vida de Pedro. Y este es el gran milagro, el llamado nuevo nacimiento. Lo hizo una nueva criatura, lo hizo un cristiano, un discípulo. Se convirtió en seguidor de Jesús, ¿se da cuenta? Habían pescado toda la noche, habían llenado 2 barcas después de ese milagro maravilloso. ¿Y qué fue lo que hizo con todo ese pescado cuando finalmente llegó a tierra? Lo dejaron ahí. Ya no doblaron sus redes, ya no limpiaron sus barcas. Siguieron a Jesús. Qué milagros tan extraordinarios hace nuestro Dios, ¿no le parece? Porque no todo está terminado. Cuando parece que ya no hay nada que hacer, cuando parece que ya no hay esperanza, aparece Jesús y hace uno y otro milagro que bendice nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, pero que da bendición, que se derrama para alcanzar otras vidas. Y créame, hay milagros como estos por venir. Milagros para usted, para tocar su vida, su familia, para transformarle, para darle un nuevo nacimiento, para hacerle un seguidor de Jesús, para que tenga todo lo que necesita, pero también el milagro de decidir escoger a Jesús por sobre todas las demás cosas que podemos tener. Qué milagros tan grandes. Bendición para todos. Alcanza para que finalmente más familias vean al Señor. Sean testigos del milagro y si no testigos, reciban la bendición de los milagros de Jesús. Como las familias de estos pescadores que no vieron a Jesús, pero imagínenselos llegando a su casa contándoles lo que vieron, lo que vivieron. Esas vidas fueron cambiadas no solamente por la provisión de alimento que recibieron, sino por conocer al Dios Todopoderoso que hace milagros donde parece que ya no sucederá nada. Porque no todo está terminado. Y el milagro de que nos humillemos ante Él, el milagro de ver vidas que se rinden a los pies de Jesús, vidas que se reconocen pecadoras, indignas, pero que finalmente abren sus brazos para recibir la bendición de la vida eterna, del perdón de los pecados y convertirse en seguidores de Jesús. Sí, de pronto da temor. Dice aquí el pasaje que el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él. Sí, tuvieron gran miedo cuando vieron el milagro y de pronto es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos da miedo los cambios, pero son cambios buenos, cambios para bien. Los cambios que Dios hará en nuestras vidas, si escuchamos su palabra, tal vez nos den miedo. Miedo de enfrentar las críticas, de enfrentar lo que nos digan, la oposición por ser seguidores de Jesús, porque cambiamos. Pero ese temor debe ser absorbido por la presencia de nuestro Señor, el cual irá con nosotros para siempre. Y dice el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Creo que este es el milagro más grande, que usted y yo nos convirtamos por la gracia y poder del Señor en pescadores de hombres. ¿Sabe qué significa eso? Que no estaremos levantando multitud de peces en nuestra barca. Estaremos tocando multitud de vidas para la gloria de nuestro Señor. A través de nosotros, muchas personas llegarán a Jesucristo, porque nos convertiremos en sus testigos, en sus mensajeros. Hablaremos de Él y de sus milagros. Hablaremos de Él y de su amor, de Él y de su poder. No todo está terminado. El mundo necesita conocer a Jesús. Y el milagro más grande es que usted y yo seremos pescadores de esas vidas para llevarlas a Jesús. Usted y yo, indignos como somos, transformados
por un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nos va a faltar es tomar la decisión que tomó Pedro, Jacobo y Juan. Postrarnos hoy mismo ante Jesús. No todo está terminado. Hay un mundo que sufre. Sí tenemos pérdidas, estamos cansados, agotados, decepcionados, pero hay un mundo entero que también está cansado, agotado y decepcionado. Pero ellos no tienen a Jesús en su barca todavía. Él quiere convertirle a usted en un pescador, en una pescadora de seres humanos, para Él. Así que nuestra decisión es hacer lo que hicieron ellos. Dice en el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Previo a eso, dice que Pedro se postró a los pies del Señor. Hagamos lo mismo en este día. Postrémonos a los pies del Señor, humillémonos ante Él. Digámosle, soy pecador, soy pecadora, soy indigna delante de ti, para que Él nos perdone, para que Él nos limpie, para que Él nos lave. Pedro ya no lavó su red, pero Jesús lavó a Pedro. Él quiere lavarle a usted también de sus pecados. Pero usted necesita levantarse transformado, levantarse transformada, dejarlo todo y seguirlo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la invitación que le está haciendo a usted. Un pescador de hombres, una pescadora de seres humanos. ¿Qué le parece? ¿Estará dispuesto a hacerlo en el nombre de Jesús? Eso es lo que el Señor tiene para usted y para mí. No todo está terminado. Dios todavía tiene poder para hacer milagros. Jesús todavía está buscando hombres y mujeres que quieran seguirlo en su labor de pescar a los demás seres humanos. Él todavía está buscando hacer milagros que hagan que la gente le conozca. Pero está buscando hombres y mujeres temerosos como Pedro, pero valientes para seguirlo, dejándolo todo. Conviértase en uno de ellos. Usted tal vez me diga, pero ¿qué no me va a dar alguna clave, alguna fórmula para que Dios satisfaga mis problemas, llene mis necesidades, me dé un nuevo trabajo, restaure mi negocio, mi empleo, mi familia, mi salud, para que recupere todo lo que he perdido? Bueno, esta es la única fórmula que Dios tiene para usted y para mí. Humillémonos ante Él. Dejémoslo todo por Él. Y lo que viene será una aventura extraordinaria. ¿Sabe qué fue lo que vieron estos seguidores de Jesús? Los 3 años que estuvieron con Cristo. Milagros, señales, prodigios, amor derramado, satisfacción de necesidades, vidas transformadas, muertos que resucitan, demonios que salen de aquellos que están endemoniados, enfermos que dejaron de estar enfermos. Eso fue lo que vieron. Esa es la aventura que Jesús le ofrece a usted si se decide a ser un seguidor, una seguidora del Señor. Él tocará su vida, hará milagros en su vida, pero usted será un instrumento para hacer milagros a los ojos de los demás, para alcanzar a más personas para Cristo. Entonces, definitivamente no todo está terminado. A mí me parece que apenas está por comenzar la aventura de ser un seguidor, una seguidora de Jesús. Tome la decisión. Este mundo necesita a Cristo. Este mundo se agolpa porque necesita la palabra de Dios. Jesús quiere usar su vida, quiere usar su barca, pero quiere transformarle en una persona que gane a otros para Cristo. Escuche su llamado. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ver en este milagro maravilloso una identificación de lo que estamos viviendo en este momento difícil. Nuestras vidas cansadas, agotadas de tanto trabajo, de tantas pérdidas, pueden encontrarse de nuevo contigo. Darte la oportunidad primero de subir a nuestra barca, pero después de convertirnos en otra persona, pescadores de hombres. Señor, haz ese milagro en mi vida, haz ese milagro en la vida de los que están escuchando. Padre, que podamos enfocarnos no en nuestra necesidad, sino en la necesidad del mundo. Y permítenos, como aquellos hombres ese día, dejarlo todo
y seguirte. Toca vidas en este día, Padre. Convence a muchos de convertirse en seguidores fieles. Haz milagros en nosotros y haznos instrumentos de más milagros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Él. Amén. Recuerda las palabras de Pedro. Estoy cansado, agotado, creo que no va a pasar nada, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Créame, tal vez usted vea su vida cansada, agobiada, destruida, llena de pérdidas, de fracasos, pero no todo está terminado. Jesús anda por aquí y Él quiere hacer estos milagros en su vida. Hay milagros por venir, pero depende de usted. Nuevamente le agradezco esta oportunidad de que usted tenga un encuentro con el Señor, en el que Dios le hable. Espero que haya escuchado su voz y que le responda. Si usted es bendecido, quiero invitarle, por favor, comparta este mensaje. Comparta esta liga con otras personas. Anímeles a verle. Anímeles a suscribirse. Suscríbase usted también. Si usted quiere dejarme algún mensaje, yo me ocuparé de leerle. Creo que Dios quiere hacer grandes cosas con usted y conmigo por este mundo que está sufriendo. Espero verle el próximo domingo último de este mes de marzo. Soy Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Un fuerte abrazo y la bendición del Señor.